Lee2Cam Review saluda a todos. En un lugar lejano esta mañana, el viento de la montaña sopla frío, y yo estoy frente a la tinaja de caquis con el corazón a mil. Si aún estuvieran ásperos tantas noches en vela, se irían al traste. Pelo la piel, me llevo el primer trozo a la boca. Dulce total. La aspereza ha desaparecido como si nunca hubiera existido. Listo, ganamos. Hay que salir a vender ya antes de que se termine el mercado temprano. Apuro a regar el huerto. Las verduras crecen como si quisieran salirse de los surcos. En unos días habrá plato verde. Luego vuelvo con mi princesita, a ver tumbadita para tomar la leche. La pequeña Choai está de lo más tranquila con los ojos adormilados. Su manita diminuta agarra la de mamá. Con la niña en brazos y el cesto de caquis, salgo a la calle del pueblo. Se abre el mercado y las miradas de los compradores se concentran. ¿A cuánto están estos caquis? A 25.000 el kilo. Algunos regatean, otros sospechan que no están bien curados. Los invito a probar. 1, 2 y 3 rostros se relajan. ¡Qué dulces! Los vecinos se animan a comprar y el cesto se va vaciando. Justo entonces, el viento levanta la lona. Por poco se vuelca la canasta. La sujeto fuerte. La pequeña Choai aplaude y balbucea. Bye, 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 bye. Risas alrededor. La confianza se contagia por todo el puesto. Los caquis se agotan. En mis manos quedan unas hojas aromáticas y los ojos bien abiertos de mi niña, suficiente para encender el día. Si esta historia de madre e hija te ha parecido bonita y te dio un empujón desde las cosas pequeñas, dale like, suscríbete al canal Lee2Cam Review y activa la campanita para no perderte lo que sigue. Todo seguía en calma hasta que apareció An-Nam, el azul familiar del uniforme del oficial de policía que suele pasar a ver cómo estamos. Ese día tenía el rostro más serio. Iba tras la pista de un robo atrevido que acababa de ocurrir en el mercado de madrugada. Dijo que pasaría por la casa de una chica llamada Le Tu An para tomarle declaración y ver su estado de salud. Antes de irse lo invité a un vaso de agua. Sostenía el vaso, pero la mirada ya iba por delante como siguiendo el hilo fino de la verdad. Yo no fui con él, solo escuché la historia después. Cuando An-Nam entró en la habitación pequeña de Tu-An, el olor a desinfectante se mezclaba con el del té caliente. Su primera pregunta fue, ¿te duele algo más? Cuéntame lo que pasó. Ella habló con la voz temblorosa, a ratos entrecortada. De repente preguntó al revés, ¿sabe algo de la madre y la niña que me ayudaron? Se me encogió el corazón al oírlo. Resulta que mientras madre e hija salíamos a vender, alcanzamos a correr hasta allí, espantar a los ladrones y cubrirla de los golpes que venían. Ese detalle no lo conté porque para mí era lo que tocaba, pero en su relato escuché una gratitud que asomaba en los ojos. An-Nam asintió, sacó la libreta y apuntó la dirección de mi casa. Ella quiere venir a dar las gracias, dijo. Al caer la tarde, la luz sesgada cruzaba el patio y la pequeña Choai balbuceaba jugando con los rayos del sol. Entendí que lo pequeño que hacemos a veces es la cuerda que saca a alguien del borde. Y justo entonces sentí que mi día se alargaba de pura felicidad. Aquella misma tarde, con la historia de Tu-An aún calentita en el pecho, vi a An-Nam doblar en moto hacia el callejón. En la caja de la camioneta había un montón de troncos descortezados, apilados hasta la altura del hombro. «Oye, ven a echarme una mano», gritó con prisa pero contento. Salí corriendo entre sorprendida y feliz. «¿Cuánta madera? ¿Te la llevas para ayudarme con la pared de la cocina?» Ya me imaginaba el fogón con menos viento y menos lluvia entrando. Pensé que la había comprado, pero él negó con la mano. No la compré. Pasé por el taller de un amigo y se la pedí. Me dijo que si era para ayudar, la cogiera sin problema.
Solté una risa y me quedé tranquila. Ah, pensé que la habías comprado. Él me miró frunciendo un poco el ceño. ¿Puedes con eso? Parece pesado. Abracé un fardo y me encorvé un poco. Está ligero de verdad. La madera seca olía a sol y se sentía fresca al tacto. La pequeña Shoai se quedó en el umbral con los ojos muy abiertos, mirando a los dos adultos atareados. Le susurré: Shoai, quédate aquí dentro y mira cómo mamá carga la madera. El montón de listones quedó bien arrimado a la pared. Me quedé con las manos en la cintura haciendo cuentas. Con todo esto seguro alcanza para levantar el tabique de la cocina. Nam asintió. Extendió algunos en el patio y marcó líneas con un trozo de ladrillo. Hablemos un poco. Dijiste que no querías cerrarlo del todo, ¿no? Que corte el viento pero siga corriendo el aire para que no se haga pesado al cocinar. Asentí sin parar. Aquí está alto y el viento se cuela. Si llueve entra directo a la cocina. Solo necesito mitad cerrado, mitad abierto y un poco más alto para frenar el viento. Vale, entonces ponemos postes de bambú para que quede firme, armamos la estructura y forramos con los listones. Yo voy a cortar unos bambúes, tú ordena la cocina y ve preparando. Dicho eso, ya iba con el machete en la mano. Le grité: sí, ve con cuidado. Sus pasos se fueron perdiendo cuesta arriba. Las hojas de bambú crujían como si respondieran. Al rato arrastró bambúes rectos de piel verde brillante. Yo despejé el aparador de platos, corrí un poco el fogón hacia atrás, junté ceniza y carbón y barrí el piso de tierra. Shoai, sentada en un banquito, golpeaba con la cucharita el cuenco de plástico, marcando el ritmo del trabajo. A ver, préstale el martillo a mamá, la piqué. Se rió a carcajadas y me ofreció la cuchara. Él levantaba el bambú y yo sujetaba la base del poste. Súbelo un poco. Eso, sujétalo firme. El martillo sonaba toc toc y los clavos se hundían en la veta. El primer viento de la temporada se colaba por los hombros. El olor a bambú fresco y a madera seca se mezclaba. Puse torpemente el primer clavo, pegué un poco chueco y se dobló. Me reí, lo eché a perder. Él tomó el martillo y lo enderezó. No pasa nada. Yo sostengo. Vuelve a clavar. Respiré hondo, apunté bien y di golpes parejos. Esta vez entró. Nam me miró de reojo y sonrió. Clavas muy bien, ¿eh? Yo bromeé, he practicado. El viento y la lluvia me han entrenado. Trabajamos parejo, subieron los postes de bambú, los travesaños quedaron en su sitio y fuimos forrando con cada tablilla ajustada, dejando ranuras de unos cuantos dedos para que pase el aire sin que entre directo. Si una tablilla estaba combada, él la calzaba. Si a otra le faltaba una esquina, yo la giraba para que la parte sana quedara hacia afuera. Así el tabique de la cocina fue tomando forma derecho y bien alineado. Aproveché para llevar el aparador de platos más lejos para que no estorbara. ¿Pesa?, preguntó. Si pesa para eso estás tú, le respondí riendo, pero igual hice fuerza con él. El sudor me perlaba las sienes. Las nubes de la tarde se juntaron y en el aire olía a lluvia. Apuré, subamos un tramo más, no sea que por la noche la lluvia entre de lado. Él asintió. Exacto. Una fila más y queda justo. El martillo volvió a sonar con un ritmo parejo, como el latido de una cocina a punto de quedar lista. De vez en cuando Shoai salía corriendo y me metía en la mano una toallita: mamá, sécate el sudor. Me incliné y le besé la frente. Gracias, mi pequeña ayudante. Cuando quedó forrada la última fila, él dio un paso atrás, y yo también. Delante teníamos el tabique nuevo de la cocina base, firme superficie lisa, aberturas en su medida. Probé a encender el fuego. La llama se mantenía, ya no temblaba con el viento. El humo subía y se escapaba por la rendija de arriba sin venirse a la cara.
Listo, dijo con la voz ligera, como soltando un peso del pecho. Llené la tetera y la puse al fuego. Cuando hierva preparo un té. Lo damos por inaugurado. Las primeras gotas golpearon el techo. Miré la franja de agua fuera del alero. El suelo de la cocina seguía seco. Me giré para darle las gracias, pero él ya se sacudía las manos y entornaba los ojos. Si un día se levanta viento, tú cocina tranquila. Y, si te faltan clavos o madera, me llamas. Solté una risa. Entonces, esta cocina ya tiene policía protector. La tetera silbó. Serví 2 tazas de té humeantes. Del otro lado del tabique, el viento murmuraba como una cancioncita. La pequeña Shuai se apoyó en mi rodilla medio dormida. Sentí que todo encajaba en su sitio, un tabique nuevo, una comida sin lluvia entrando, y corazones silenciosos y firmes como el bambú. Esta noche la cocina estará más cálida no solo por el fuego, sino por las manos que levantaron juntas este rincón de calma. En un descanso serví a prisa 2 vasitos de agua. Hoy hacía un calor que quemaba. El vaho de la tierra subía como humo. Ang Nam se apoyó en el poste de bambú recién puesto con el sudor aún en las sienes. Le alcancé el vaso. Toma, bebe agua. Y de pronto sentí un nudo en el pecho. Ah, ¿venir a ayudarme tanto no te afecta en el trabajo? Me da miedo que no ganes dinero y que se te complique el ingreso. Ang Nam soltó una risa suave de esas amables que quitan la preocupación. No, para nada. Solo aprovecho ratitos para venir a ayudarte. En la oficina todo lo mío está al día. No he dejado el trabajo. Dicho eso, chocó suavemente su taza con la mía, como para tranquilizarme otra vez. Afuera el viento caliente barría la bóveda de hojas y la lona del techo aleteaba. Además, dudó un segundo y añadió medio en broma, medio en serio: si de vez en cuando paso por aquí y me das un plato de comida, me basta. Aquella frase sencilla me ablandó el corazón como arroz recién hecho. Asentí, pero igual le dije: sí, si estás ocupado, atiende primero lo tuyo. Me daría mucha pena perjudicarte. Él hizo un gesto con la mano. No le des tantas vueltas. Cada cosa a su tiempo. Nos organizamos bien. Hablamos de los días que vienen. Ang Nam señaló la cuesta del camino. Estoy pensando en traer electricidad para ustedes. Con luz ponemos un ventilador y por la noche hará menos calor. Con la cocina nueva también habrá menos humo. Dudé un momento. La conectaríamos desde la casa de alguien. Él asintió. Sí, pero de allí hasta aquí hay distancia. Serán unos 200 metros de cable. Hay que calcular bien, fijarlo firme y luego medir otra vez para que no se pierda corriente. Me imaginé ese cable finito bordeando la loma como un hilito de luz, uniendo mi cocina al latido de alrededor. Sirvió más agua. Mientras bebía me repetía: hagas lo que hagas, cuida tus fuerzas. No te esfuerces de más. Me preocupa que te enfermes. Sonreí. Ya estoy acostumbrada, pero sí lo haré despacio. Él asintió con voz firme y cálida. Lo que falte y no puedas hacer sola, me llamas y vengo a ayudarte. Le conté mi plan de criar animales. Cuando vendamos estos caquis y tengamos un poco de capital, quiero comprar gallinas para criar aquí al lado. Él escuchó atento con esa mirada práctica de quien ya ha pensado los pasos. Si el terreno es amplio, hay que aprovecharlo. En esta zona hay menos brotes. Hacemos corrales ventilados con el piso elevado y cortavientos como el tabique de hoy. Y listo. Fui guardando cada palabra y en mi cabeza se dibujó una fila de gallineros pequeños, techo de chapa fina, tarimas de bambú seco, un rincón para el bebedero, lo justo para quitar el cansancio. El viento caliente aflojó. A lo lejos se oían pájaros de mediodía. La pequeña Shuai se sentó tranquila en el umbral con una cucharita de plástico golpeando el cuenco toc toc como marcando el ritmo de los planes.
Le acerqué una silla a él y miré mis manos aún con pequeñas astillas. Solo me preocupa que vayamos lentos y te haga perder tiempo. Ang-Nam negó con la cabeza. Todo se hará a su ritmo. Lo importante es dejarlo bien. Hoy el tabique de la cocina es un paso, la luz otro, luego el gallinero, una cosa por día. Sonreí ligera como una hoja que cruza una franja de sol. Dicho así, me quedo mucho más tranquila. Él contestó: yo también me quedo más tranquilo al verte cuidar tu salud. Mañana con viento fuerte o lluvia persistente, tú y tu niña tendrán donde resguardarse un ventilador y el gallo cantando al amanecer. Entró una ráfaga y el olor a bambú fresco se mezcló con el de la lluvia de algún lugar, calmando la cocina y a nosotros. Me puse de pie. Voy a reavivar el fuego y calentar la sopa. Siéntate y descansa un poco más. Ang-Nam dejó la taza, miró la cocina recién arreglada y sonrió una sonrisa larga poco habitual. Hoy esta casa ya es otra. Yo también miré y vi los cambios pequeños entrelazarse, el tabique firme, la idea de llevar electricidad por el borde de la loma, el plan del gallinero, al alcance y en medio de todo un vaso de agua fresca y la recomendación de cuidar las fuerzas. No hay milagros que caigan del cielo. Hay manos, martillazos, metros de cable y pasos firmes. Y son esas cosas pequeñas las que tejen un mañana más cercano. Y claro, entré, serví arroz y puse otro par de palillos. Aquí va esa comida que me pediste. Vale, bromeé. Él rió, sí, y que sean muchas más. Afuera, el sol ya caía de lado. En la cocina el calor subía, pero ya no era pesado dentro de mí. Soplaba otro viento, tranquilidad y esperanza. Tras un día de ordenar la casa, quedó recogida y acogedora como si acabara de soltar un suspiro. Tu-Kam sintió que la distancia entre ambos se había deshecho y dijo bajito: «Ya es tarde. ¿Te quedas, cocino y cenamos con la niña Nam?» Sonrió con un punto de pena porque tenía que ir a cenar. Tenía que cenar con su madre y hacer unas cosas en casa, pero no cerró la puerta al futuro. Cuando tenga un rato libre volveré. Se despidieron hasta el porche. El viento se colaba por el nuevo tabique de la cocina y desde la casita llegaba el olor a arroz recién hecho. «Vuelve con cuidado», le dijo ella. Nam la miró más de lo habitual. «Acuérdate de comer bien». Se quedaron quietos un instante como si temieran que cualquier movimiento rompiera lo que acababa de brotar. Nam levantó la mano y le quitó con suavidad una motita de polvo de la mejilla. Sus miradas se encontraron y las promesas sobraron. En ese silencio suave, Nam se inclinó. Tu-Kam cerró los ojos para recibirlo. La luz amarilla de la cocina envolvió un primer beso lento, torpe y cálido. No hicieron falta juramentos. Con ese beso bastó para decir que desde hoy ya no están solos. Por delante quedan comidas compartidas, consejos sencillos y un hogar en común.